Para esta oportunidad vamos a revisar esto que nos ha llegado, una compra de eBay. Este es un multitester, un VTBM, es un Vacuum Tube Voltimeter, que el VTBM, acá está VTBM, este de Advanced Schools Inc., seguramente fabricado por otra empresa para este colegio, ¿no? Vamos a ver después esto. Bueno, primero viene con sus, vamos a echarlo, inclinarlo nomás porque no se puede echar, ¿ya? Viene con sus dos reguladores que son para poner en la parte, ¿no? Y girarlos, igual se gira con la mano, con un desarmador. Acá hay una marca de arañones que lo vamos a pulir, ¿no? Estos son la sonda o el probe que le llaman, ¿no? Que se conecta aquí. Vamos a sacarla. Tiene su pinza cocodrilo en los dos lados, ¿no? Acá salen dos porque uno normalmente es un polo, el otro es el otro polo. Acá tiene su pinza cocodrilo. Esta tiene la posibilidad para corriente DC y para corriente AC, ¿no? Porque hay una resistencia de por medio. Esto se saca. Aquí se ve una limpieza porque está en buen estado, pero solamente algo de óxido. Se saca. Esta punta es roscada. Una gran cosa que venga con esto, porque normalmente los equipos usados no traen esto y hay que uno comenzar a adaptarlo, pero esto está en original y en muy buen estado. Tiene un cartelito que dice: por favor déjame el feedback si hay algún problema de lo que has encontrado. Siempre me acostumbro a tratar muy bien a mis clientes. Simpático el gesto. Qué bien que la pantalla no tenga ninguna rotura. Acá tiene una pintura. No sé por qué le han hecho esto. Bien extraño. Tiene sus cuatro patas. Tiene una etiqueta de HeadKit Electric Center. Aparentemente este puede haber sido de HeadKit, ¿no? Y está marcado con fecha 26 del año 73, número de servicio. Aparentemente ha sido muy bien tratado, porque incluso acá también el logotipo de HeadKit, el modelo y el número de serie. Acá igual hay una pintura con un número. Aparentemente podría haber pertenecido a algún tipo de escuela o laboratorio en el cual los inventariaban con un número. Vamos a ver cómo retocamos esto.
Estos son los controles que los veo en muy buen estado, ¿no? Y acá hay una cosa ya extraña, ¿no? Fíjense los tornillos, uno plano y uno estrella. Vamos a abrirlo. Primero vemos los cables. El cable es relativamente moderno, triple. Vamos a sacar este primer tornillo, que es muy pequeñito, y este otro con... Lo primero que hay que hacer es conseguir dos iguales para que no se vea este desorden de armado. Probablemente que esto es para esta primera vamos a ver cómo lo abrí. No, era para acá, saldría con todo. Primero sacaremos esto para que nos deje sacar el cable. Y aquí tenemos el interior del... Se ve en bastante buen estado. Primero la lata está entera, no hay casi ni óxido. Esto de acá tiene unas suciedades de las arañas, pero lo demás se ve bien. Acá están sus dos ampollas, un tubo de vacío. Aquí vamos a revisarlo, su transformador con telaraña, pero todo el cableado está en muy buen estado. Un condensador o un capacitor de 1600 voltios. Y de 0.047 microfaradios, fácil de, ¿no? Que lo veo en muy buen estado, capaz ni tocarlo. El reloj medidor también lo veo nuevo en apariencia. Acá hay un segundo condensador electrolítico, este de 16 microfaradios, 150 voltios. En principio no me gustaría tocarlo. Dice que necesito una lámpara piloto. Número 50. No sé para dónde. No veo la lámpara por ningún lado. Acá veo unas resistencias, unos diodos. ¿No? Bueno, vamos a hacer una limpieza de todo esto y voy a conseguirme el esquemático, lo voy a bajar de internet para este modelo de tester y poder revisar los circuitos para que nos queden en óptimas condiciones.
Bueno, vamos a ver cómo hemos avanzado con la restauración de este multitester o este Bacon-Tooth multimeter, ¿no? BTBM. Y primero vamos a hablar algunas generalidades para entender la parte teórica, y que va a ser bien importante para poder ver por qué hacemos las cosas y qué ventaja tenemos y por qué perdemos tiempo o ganamos tiempo al trabajar estos detalles, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que antiguamente, y este aparato es más o menos del año 1965, 68, de finales de los 60, y se fabricó hasta mediados de los 70, y bueno, ha sido desplazado obviamente por los polímeros o multitester digitales, porque tienen una serie de ventajas sobre ellos. Pero ¿por qué la gente de radioaficionados de radiotubos y todo todavía se coleccionan, se arman, se restauran, se utilizan? Porque hay ciertas características que lo difieren de los voltímetros convencionales o modernos, ¿no? Primero, que estos voltímetros tienen una alta impedancia de input, ¿no? Y eso es bien importante para la calibración de los radios antiguos de tubos, porque todas las explicaciones de los radios antiguos de tubos estaban en base a este tipo de voltímetros, que eran los que los utilizaban para la calibración. Era importante que tuvieran una alta impedancia. Hay modernos también con alta impedancia, pero son digitales, pero tienen la desventaja de que es más complicado regular el alineamiento de la radio, los ajustes de la radio cuando buscamos las estaciones y las bobinas de frecuencia intermedia. Cuando digitalmente vemos si suben los números del display o bajan, y como saltan numéricamente es complicado verlo. En cambio, cuando se hace por aguja, sencillamente se ve que la aguja se desplaza y llega a un máximo, y siempre se trata de regular con los topes máximos. Entonces es más sencillo hacerlo con este tipo de display, además que es muy grande, muy visual, y es bonito, ¿no? Hacerlo con instrumentos todos de su época, ¿no? También habían los estándares que le llamaban los BOM o Volt Ohm Meters, ¿no? Pero estos tenían una impedancia muy baja, y al tener impedancias muy bajas, lo que hacía era que cuando se pudiese poner en algún circuito eléctrico moderno, la carga sería de alta impedancia y podría malograrte componentes. Por lo tanto, y también las medidas por tener una impedancia baja te podían dar ligeramente valores mayores. Entonces, todas las tablas y las mediciones que nos recomiendan en los radios, en los esquemas de esa época, estaban en base a este tipo de voltímetros. Ahora, este tipo de voltímetros, por ejemplo, tiene una impedancia interna de 11 megaohmios, y no miden, por ejemplo, amperaje, como sí lo puede medir el estándar, el BOM, pero el BTBM no mide normalmente amperaje, solamente mide corriente directa, corriente alterna y resistencias, ¿no? Esas tres cosas. Entonces, habiendo entendido algunas cosas, vamos a precisar algunos otros detalles de este tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, estos instrumentos tenían una batería o una pila que va en la parte de acá, entre este resorte que no lo tenía este dispositivo, se lo habían sacado entre este resorte ¿no? Y es algo de lo que voy en este momento a instalarlo para hacer las pruebas, porque quiero hacer una demostración con ustedes del funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a poner la batería
¿no? Tenemos que ayudarnos con, ¿no? Que tiene que estar presionada entre el resorte y ¿no? Esto nos permite, esta batería nos permite poder hacer solamente la parte de mediciones de ¿cómo se llama? De resistencia, ¿no? Para eso sirve. Si no le pongo la batería, podría servirme para medir corriente directa y corriente alterna, pero no me permitiría medir la resistividad por no tener la batería. Incluso vamos a ver ligeramente, voy a conseguir ese esquema. Incluso vemos que tiene posibilidad de hacer un setting para enchufarlo a 220 voltios. Yo lo estoy conectando a 110 como lo he encontrado, porque lo he comprado por eBay americano. Entonces está en base a este esquema 110. Hay esa batería que les indiqué que era tipo C de voltio y medio. Incluso he tenido información que en esta parte de acá, en donde está el secundario de la alimentación de los filamentos de cátodo de estas dos válvulas, que dan 6.3 voltios, pueden ser tomados para adaptar un pequeño circuito que evitaría poner esta batería, porque la desventaja de esta batería, aunque tiene mucha duración, esta batería puede durar años, porque consume muy poco, pero la desventaja es que si se sulfata, derraman líquido y malogra los circuitos internos. Por eso es que a veces es un problema y es mejor no tenerla, retirarla o hacer una pequeña variación. El esquema de la variación básicamente es el siguiente que he plasmado en esta pizarrita, que es una pizarrita que acabo de adquirir. Han salido nuevas, son LED. Ahora van a ver cómo se manejan y incluso la voy a borrar después. Este es el esquema tradicional, ¿no? Que vienen los 6.3 voltios de la bobina. Estas son los dos filamentos de 6.3 voltios de las dos válvulas, y este es el foquito de la lámpara, ¿no? Que vamos a ver, esta que prende acá arriba. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Lo nuevo es agregarle esta parte del circuito, que es ponerle un diodo con un condensador electrolítico de 470 microfaradios. Con esto lo que estamos haciendo es convirtiendo estos 6.3 voltios en corriente continua, y para bajarle el voltaje y llevarlo a 1.5 voltios, que es lo que queremos, le ponemos una resistencia de 47 ohmios y dos diodos, que cada diodo más o menos van a tomar 0.7 voltios, con lo cual estamos con 1,5 voltios menos, y esto va a retrasarnos como 4 voltios y pico, con lo cual al final nos queda 1.5 voltios. Este cálculo hay que hacerlo exacto, pues está casi exacto, ¿no? Hay que ver qué corriente circula por acá para dimensionar la característica de esta resistencia, pero de esta forma, adicionando esta porción del circuito, eliminamos la batería, y esto no cuesta nada, ¿no? Es muy económico. Decía que estas LED las acabo de comprar, las he comprado en una tienda electrónica, son muy baratas, son de Xiaomi, y uno puede dibujar acá con su lapicero, ¿no? O con una punta que no arañe, y sencillamente cuando quiere eliminar los trazos aprieta el botón de borrado y eliminó por completo ¿no? Entonces, y queda para hacer un nuevo trazo, y apretando esto se borra. Muy práctico. Cuesta como $20 y tantos, entonces es excelente instrumento de apoyo, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa hemos hecho. Bueno, ahora sí entramos a lo nuestro, ¿no? Este es el multímetro que teníamos, el BTBM, que dice que es de Advanced School Sync, ¿ya? En realidad este voltímetro es de Headkit, una marca muy conocida, y seguramente lo fabricaban, lo compraban y le ponían la marca propia para esta escuela, ¿no?
para esta escuela, y el modelo que dice acá es IMB18, cuando el verdadero modelo de HeadKit es el IM18, no IMB, IM18. Entonces, como decía en este esquema, básicamente cómo funciona: hay dos válvulas, la 6AL5, que es la válvula más pequeña, que es esta de acá, ¿no? Esta de acá, y esta es una 12AU7. Esta 6AU, no, esta es una de las 6AL5, es porque es de 6 voltios, esta 12 es 6.3 voltios, esta 12 porque es de 12.6 voltios, o sea, es el doble. Y cuando terminan en 5 es porque tiene internamente 5 elementos que se conectan, y esta es 7 porque tiene 7 elementos. Esta de acá es un doble diodo, y sencillamente es para el que va a manejar la parte del circuito de corriente alterna, ¿no? El de AC es un doble diodo, y esta de acá es un doble triodo, y va a manejar toda la parte de corriente directa, ¿no? Y la parte del esquema con la pila maneja la parte de resistencias. Entonces, básicamente, cómo funciona este esquema es, bueno, por acá se alimenta, tiene un diodo con su capacitor para volver esta corriente alterna en corriente continua. Esta rectificación hace que esta se convierta en el B+. Este es el B+, que alimenta a las válvulas, ¿ya? Y lo principal es que esta válvula, que está directamente conectada con el meter, que es esto, está duplicada. ¿Por qué? Porque es medición por comparación. O sea, mide los voltajes de un lado del circuito y lo compara con los voltajes del otro lado del circuito. Es como una balanza. Y si hay más voltaje por un lado que por el otro, lo que hace es, como la balanza flexiona la curva y se inclina hacia donde haya mayor voltaje, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de esto, y a través de esta válvula 12AU7. Para medir la corriente alterna, esta la medimos a través de el probe, o la sonda, o la punta, y la punta tiene una resistencia de 1 mega cuando medimos corriente AC, y cuando medimos DC, y cuando medimos corriente AC es en directo. Por eso que estas puntas, si ustedes la ven, tiene en la parte superior la posibilidad de el cambio el cambio a AC o DC, ¿correcto? Esto muchas veces no viene, y hay en la web algunas direcciones en donde venden pinzas que han adaptado nuevas, pero esta está en bastante buen estado. He pulido las puntas, por eso que tienen bastante brillo, ¿no? Me quedé con el cable en la mano porque se desoldó acá, estaba mal soldado. Entonces lo abrí, desenrosqué esto, lo abrí, he volvido a revisar las soldaduras y está funcionando muy bien. Ahora vamos a probarlo. Entonces, habiendo visto el esquema de cómo funciona, entra el AC por acá, pasa al tubo 6AL6, esto transmite al tubo continuo voltaje. Igual por comparación de los dos lados de la válvula, hace la inclinación de la aguja y nos va a la medición que necesitemos, ¿no? Ahora, todo esto se regula con unos potenciómetros que están, vamos a ubicarlos por acá. Hay 5 potenciómetros incluidos en acá hay uno, por ejemplo. Este es un potenciómetro. Acá hay otro potenciómetro. Acá hay otro.
acá hay otro y acá hay otro, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 potenciómetros, ¿no? ¿Cuáles son los potenciómetros? Los potenciómetros son 1, 1 y 2, ¿no? Y en la parte interior están los otros 3, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces esos son los 5 potenciómetros para los ajustes. Entonces, habiendo explicado bien más o menos lo que tenemos acá, vamos a ver qué hemos hecho. Hemos pulido la tapa, estaba toda sucia con pintura, ¿no? Hemos hecho un pulido. Tengan cuidado que esta tapa, como es plástica, agarra estática, y la agarrada estática a veces altera la medición de la aguja. Siempre es mejor quitarle la estática, y hay unas toallitas que se limpia y le elimina la estática. Tengan cuidado con eso, ¿no? Después limpié toda la parte metálica. Encontré en la parte inferior unas inscripciones que tiene el número, el código, e incluso lo han borrado, lo han arañado, pero eso lo voy a tapar después. Si no hubiera tenido eso, me hubiera quedado impecable, como nuevo, ¿no? La caja que lo vieron en el video inicial, la he repintado de un color metálico medio marrón con visos de cobre. He mantenido los stickers tanto de HeadKit, del número de serie, como del ¿cómo se llama? La revisión de cuando se hizo el último ajuste, ¿no? Entonces esto me ha quedado prácticamente nuevecito. Por dentro está bastante bien, y ya me limité después de este retoque estético de la carcasa, digamos, de la caja, a ver la parte interna. En la parte interna, ¿qué cosa hicimos? Vamos a poner esto de lado y vamos a voltearlo un poco. En la parte interna hemos modificado este capacitor. Sacamos el capacitor que había electrolítico de 16 microfarados y hemos puesto uno de 22 en 160 voltios. Este diodo no lo he tocado porque ya viene con diodo normal. Antes venían con un rectificador de selenio, el modelo anterior, pero este no ha sido necesario tocarlo, y básicamente no lo he tocado más. Solamente le he hecho la adaptación de un resorte, el cambio de este electrolítico, de este capacitor electrolítico, una limpieza de lo que es las válvulas. El foquito también, que no prendía, lo he cambiado. Le puse un foquito de 6 voltios con rosca. Este modelo número 50 no lo tenía, le puse uno de 6 voltios y a la hora de prenderlo voló, se quemó en el lapso de 2-3 minutos. Por lo tanto, ahora le he puesto uno número 46, que es el modelo que viene en las radios americanas, que es más alargado, más tubular, y vamos a ver si dura más. Lo he puesto hace unos momentos, el foquito entonces le he puesto finalmente el electrolítico y el foquito número 46, ¿no? ¿Cómo se cambia el foquito? Se tiene que sacar este tornillo de aquí, y se tienen que sacar estas dos tuercas para soltar la tarjeta de la base. Se levanta, se desenrosca aquí, se cambia el foquito y se vuelve a poner. O sea, es muy sencillo, no hay ninguna complicación. Entonces, lo único que me ha faltado es limpiar los terminales. Eso sí, no he podido hacerlo porque no tengo ahorita el spray a mano para limpiar estos contactores con los terminales que veo que me hacen algún tipo de juego, ¿no? Eso sería lo último que me faltaría, hacer una limpieza con aerosol isopropílico, todo. La verdad es no he podido hacerlo, que es lo último que quedaría como parte final. Bien, entonces habiéndolo
habiéndoselos enseñado de cómo quedó, vamos a conectarlo. Ya está enchufado en 110 voltios, voy a revisar, no voy a quemarlo, si 110 voltios. Y ahora vamos a traer las pinzas. La calibración con los potenciómetros y esto se efectúa de acuerdo a las indicaciones del manual. Está en internet, lo pueden bajar y sencillamente es conectar en ciertos puntos de medición y hacer algunos ajustes con estos potenciómetros o los que están en la parte posterior, y con eso básicamente estarían ¿cómo se llama?, con el aparato calibrado. Si algo fallara, ¿qué cosa puede fallar de estos instrumentos como lo hemos visto? O son los capacitores, que no son más de 4 o 5, y básicamente hay dos electrolíticos que podrían fallar, o una que otra resistencia que haya perdido valor, que se haya fundido, que es difícil, o alguna de las válvulas, si está muy usado, de las dos válvulas, que esté desgastada y hay que reemplazarlas. Son válvulas muy fáciles de encontrar, entonces no tendría por qué tener otro problema. Entonces es un aparatito sencillo, práctico y que debe funcionar, ¿no? Incluso entiendo que este transformador pequeñito que hay en la parte posterior podría, como les dije, podría configurarlo uniendo estos cables, uniendo la configuración de los cables para que en lugar de 110 esté con 220, ¿no? De acuerdo a otra configuración. No lo he querido tocar por ahora, no he tenido el tiempo de hacerlo, entonces sencillamente vamos a ver cómo estamos, cómo funcionaría esto, ¿no? Entonces vamos a meter primero las pinzas. Esta es la parte, la masa, la tierra, y esta es la parte positiva, ¿no? Vamos a ver si nos conseguimos algo de medir, una resistencia para ver el funcionamiento. Acá tengo una de 15K, vamos a dejarlo acá para medir. Entonces lo primero que vamos a hacer es prenderlo. Ya lo hemos prendido, como ustedes han visto, la luz roja, indicación de que está prendido. Como es un voltímetro de tubos, ya comenzó a calentar, ¿no? Y después ya regresa a su posición inicial. Dicen que esto tiene que calentar los tubos para hacer una medición por lo menos 10 minutos, 15 minutos. Incluso la primera vez que se usa tiene que estar hasta 2 horas prendida. Bueno, una vez que pasó un tiempo, vemos atrás que los tubos están, los dos tubos de vacío están prendidos. Vamos a ver si se puede apreciar. Ahí se puede ver la luz rojita tanto de uno como de otro de los filamentos que están calentando. Eso significa que los dos están por lo menos encendidos y funcionando. Cuidado no tocar, que estamos hablando de voltajes altos, entonces mucho cuidado, no vaya a ser que acá se pueden matar, incluso si hacen tierra y el cuerpo les sirve de, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a medir ohmios. Se nos va a infinito, tenemos que regularlo acá. Infinito es porque esto está abierto, significa que está infinito porque la resistencia es muy alta, pero tenemos que regularlo para que sea los ohmios infinito. Lo ponemos en infinito. La aguja, si ustedes leen, dice infinito en la última línea. Si yo toco esto, como debe haber 0, y si ven ahí prácticamente 0, es despreciable lo que, ¿no? Y ese efecto de lo mínimo que queda
es porque alguna tierra no debe estar siendo muy efectiva. Entonces ahora vamos a hacer la medición de esta resistencia. Es una resistencia de 15K. Vamos a ver qué tenemos por acá. No se mueve, ¿por qué? Porque está en una escala 1.5. Movemos la escala a 10, movemos la escala a 100, movemos la escala a 1000. Si es 1000 significa que lo que lee tenemos que multiplicarlo por 1000. Y si estamos, este es 15K y está midiendo, si ustedes ven, 15, casi 15, ¿no? O 14.5, multiplicamos por 1000 y es los 15K. Con lo cual vemos que por lo menos la parte de resistencia funciona bien y está en perfecto estado, ¿no? Entonces vamos a quitar esto, se va a infinito como sabíamos, ¿no? Ahora sí vamos a hacer la medición que faltaba de corriente continua DC. Entonces ponemos esto en el prof o la sonda o la punta en DC. Esta es la común y tengo dos baterías, ¿no? Una batería que es le he medido, tiene como 1.6 casi, y esto tiene un poquito 9 voltios, poquito por encima de 9 voltios, y vamos a, ¿no? Entonces prendemos y ponemos en DC. Ya prendió la luz, esperemos que los tubos calienten para que la aguja se ponga, se estabilice. Tenemos que esperar unos 20 segundos. Debería de estabilizarse en 0, y de manera que cuando juguemos con negativo y positivo DC no debe cambiar. En realidad este voltímetro debería estar prendido bastante más tiempo, por lo menos una media hora, para estabilizar todo, pero vamos a hacer una cosa rápida solamente para que vean que funciona. Entonces, puesto ya en DC, vamos a ponerlo en 0 y vamos a medirlo en escala vamos a tratar en 15 voltios. 15 voltios, es decir, estamos midiendo, vamos a agrandar, estamos midiendo lo que sería en la escala, hemos puesto 15 voltios, por lo tanto vamos a mirar en esta escala de acá, para ser más precisos, aquí en donde va de 0 a 15. Esto lo ponemos en 0, que es cuando tocamos las puntas, debe estar en 0, y vamos a medir primero el de 9 voltios. Lo hicimos invertido, podemos haber puesto el switch en DC negativo, pero vamos a poner acá positivo, negativo. A ver, en esa escala me está arrojando 11, debería estar casi cercano a los 10. Vamos a ver en la escala de 50, que es en la línea de abajo.
Ahí está, nos indica más o menos 10 la batería. Nos indica 10. Ahora vamos a hacer lo mismo con pero en la escala de 5 voltios. Vamos a medir la batería. Esto debería estar en 0. Vamos a medir la batería acá. Y en la escala de 5 voltios me está pidiendo 1.567, casi 1.8. Me mide por encima. Eso significa que vamos a tener que hacer una calibración. Voy a abrirlo, voy a hacer el ajuste internamente en el potenciómetro y regresamos en un minuto. Hacer la calibración. Voy a tomar la batería de 9 voltios, pongo al negativo, pongo al positivo y moviendo el potenciómetro de la parte trasera vamos a ajustar la aguja para ponerlo, porque tiene 9 voltios clavados. Listo, 9 voltios. Entonces con ese potenciómetro hemos hecho la calibración. Ahora vamos a ver esta otra pila que tiene 1,5 voltios. Vamos a cambiar la escala, ponemos en escala de 5 voltios y me está arrojando 1.40 y tantos. Yo creo que podemos hacerle, posiblemente esta batería tenía un poco más de 9, entonces vamos a hacerle un ajuste, un retoque. Ahí sería, a ver si esto es, ya. Ahora si cambiamos de escala, vamos a la de 5, y está 1.5, ¿lo ven ustedes? Aquí 1.5. Ahora nos vamos a medir la otra batería, la de 10. Tenemos que cambiar de escala, vamos a escala de 15 y me da 9 voltios. ¿Ven? Está con 9 voltios aquí. Con lo cual hemos terminado de ajustar la calibración y equipo totalmente recuperado. Bueno, esto es como queda una vez que está en su caja.
Ven que la pantalla está toda en muy buen estado, todo se ve muy bien, incluso tiene los dos canutos que van en la parte de los potenciómetros para hacer los ajustes, aunque no se necesita porque manualmente se pueden girar, ¿no? Si uno lo enciende, ¿no? Prende su lucecita y está totalmente operativo, ¿no? Recuérdense que el tubo está calentando, calienta y después retrocede y se pone en posición normal, ¿no? Vamos a apagarlo y con esto pues hemos las pinzas también totalmente recuperadas, la parte posterior está con sus etiquetas de head kit, ¿no? Que dice el tiempo que le han hecho, incluso la calibración, que está indicando que es año 73, y en la parte inferior el head kit nos indica que, vamos a mover este cordón, es el número de modelo, ahí está, IMB 182, la serie número 215, ¿no? Entonces con esto terminamos nuestro proyecto y otro equipo recuperado que vamos a tener junto con nuestros instrumentos de calibración que ya hemos anteriormente reparado y restaurado. Gracias y vamos a ver con qué continuamos ahora, que nos encontramos.